Buenas, en este video vamos a trabajar el tema función logaritmo. Comencemos. Dado A, un número real positivo diferente de 1, y X, un número positivo, diremos que un número real Y es igual al logaritmo en base A de X si y solo si se cumple la siguiente igualdad. Nuestro valor X es igual a elevado a la Y. En particular, si la base del logaritmo es 10 o el número irracional e, entonces los logaritmos reciben nombres especiales. Por ejemplo, cuando la base del logaritmo es 10, denotamos al logaritmo en base 10 de esta forma y lo llamamos logaritmo común. Por otro lado, cuando la base del logaritmo es el número irracional e, denotamos al logaritmo en base e de x de esta forma y lo llamamos logaritmo natural. Bueno, veamos algunos ejemplos. Encontrar el valor de los siguientes logaritmos. Logaritmo en base 3 de 9, logaritmo en base 4 de 2, logaritmo en base 2 de 1 octavo. Entonces, solo para recordar la definición, el logaritmo en base a de x es un número i si y solo si se satisface la siguiente igualdad. Nuestro valor x es igual a elevado a la y. Entonces, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 9 es 2. Pues, si nosotros hacemos 3 elevado al cuadrado, obtenemos 9. De forma similar, el logaritmo en base 4 de 2 es un medio. Pues, si nosotros hacemos 4 elevado a la 1 medio, esto es raíz cuadrada de 4, obtenemos 2. Finalmente, el logaritmo en base 2 de 1 octavo es igual a menos 3. Pues, si nosotros hacemos 2 elevado a la menos 3, obtenemos 1 octavo. Bien, a continuación vamos a repasar algunas propiedades del logaritmo. El logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Sí? Esto es porque a elevado a la 0 es 1. El logaritmo en base a de a es 1, dado que a elevado a la 1 es a. Y el logaritmo en base a de a la x es x. De forma similar, si nosotros hacemos a elevado a la logaritmo en base a de x, esto es igual a x. ¿Sí? En particular, las propiedades 3 y 4 nos dicen que el logaritmo en base a es la función inversa de la función exponencial de base a. ¿Sí? Vamos a revisar
vamos a recordar un poco estos conceptos, ¿sí? Sean f y g dos funciones, tal que g es la función inversa de f. Entonces, ¿qué significa que g sea la función inversa? Y bueno, si por ejemplo nosotros tomamos un valor x y a través de f a x le asignamos un valor y, que g sea la inversa de f nos dice que g a este valor y le asigna x. Esto quiere decir que si nosotros componemos f con g, obtenemos la identidad, ¿sí? Entonces, partimos de un x, le aplicamos f, luego le aplicamos g y volvemos al x con el cual empezamos. Entonces, si nosotros revisamos un poco, esto es lo que está ocurriendo en las propiedades 3 y 4. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestro valorcito x inicial, a este x le aplicamos primero la función exponencial de base a. Y resulta, ¿sí?, a ese x le aplicamos una función y obtenemos algún valor, a la x. Y ahora resulta que si a ese valor le aplicamos la función logaritmo en base a, esta propiedad nos dice que vamos a obtener el valor x con el cual hemos comenzado. De forma similar, en la propiedad 4, nosotros tenemos un valorcito x al cual le aplicamos la función logaritmo en base a. ¿Sí? Tomamos un valor, le aplicamos una función, obtenemos un valor que es el logaritmo en base a de x. Si a este valor le aplicamos la función exponencial de base a, obtenemos como resultado el valorcito x con el cual hemos empezado, ¿sí? Entonces, en particular, estas propiedades 3 y 4 nos dicen que el logaritmo en base a es la función inversa de la función exponencial de base a. Bueno, a continuación vamos a ver las siguientes propiedades. Si u y w son dos números reales positivos, entonces tenemos que el logaritmo en base a del producto entre u y w es igual a la suma de los logaritmos en base a de u más el logaritmo en base a de w. De forma similar, el logaritmo en base a del cociente entre u y w es igual a la diferencia entre el logaritmo en base a de u menos el logaritmo en base a de w. Además, tenemos que el logaritmo en base a de u elevado a la c, donde c es un número real cualquiera, es igual a c por el logaritmo en base a de u. Finalmente, tenemos la siguiente propiedad que se conoce como la fórmula de cambio de base. Dado u, un número positivo, y a y b, dos números reales positivos diferentes de 1, entonces
se cumple la siguiente igualdad. El logaritmo en base b de u es igual al logaritmo en base a de u dividido el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Lo que nosotros debemos de tener en cuenta en esta igualdad es que para calcular el logaritmo en base b de un valor, podemos realizar este cociente, donde los logaritmos que se encuentran del lado derecho son todos respecto de una nueva base que es a. ¿Sí? Y tal vez, como una regla memotécnica, lo que tenemos que darnos cuenta es que este u es el argumento del logaritmo en el numerador y b es el argumento del logaritmo que se encuentra en el denominador. ¿Sí? Y los logaritmos que están en el lado derecho son todos respecto de la base a. Bueno, en particular, estas propiedades nos van a ayudar a encontrar logaritmos de otras expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, encontrar el logaritmo en base 2 de 4 por raíz de 8. Bien, entonces, aplicando una de las propiedades que vimos anteriormente, esta propiedad, el logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Nosotros tenemos que el logaritmo en base 2 de 4 por raíz de 8 es igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de raíz de 8. Luego, 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado y raíz de 8, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo auxiliar. A raíz de 8 lo podemos pensar de la siguiente manera. 8 es 2 al cubo y la raíz de 8, expresando como exponente fraccionario, va a ser igual a 2 al cubo elevado a la 1 medio. Luego, potencia de potencias por propiedad es el producto de las potencias y entonces obtenemos que raíz de 8 va a ser igual a 2 elevado a la 3 medios. Entonces, así conseguimos las siguientes expresiones. Bien, ahora, aplicando esta tercera propiedad, aplicando esta tercera propiedad, nosotros tenemos que el logaritmo en base a de a la x es x. ¿Sí? Y entonces, en nuestro caso, a vale 2. Entonces, el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado es igual a este exponente, que es 2. El logaritmo en base 2 de 2 a las 3 medios es igual a este exponente, que es 3 medios. Y entonces, así obtenemos la suma de este exponente más este exponente, 2 más 3 medios, que es igual a 7 medios. ¿Sí? Como todos los ejercicios, ninguno se hace de una única forma. ¿Sí? Y entonces probablemente para resolver este logaritmo, ustedes pueden hacerlo o pensarlo de otras formas. Lo que sí debemos obtener todos, si hicimos bien los pasos, el mismo resultado. ¿Sí? Pero podríamos haberlo resuelto de otra forma, aplicando tal vez alguna propiedad diferente. Bueno, veamos otro ejemplo. Dice, si logaritmo en base 5 de a es 5 y logaritmo en base 5 de b es 3, encontrar el logaritmo en base 5 de a dividido b cuadrado.
Entonces, nuevamente aplicando las propiedades que hemos mencionado anteriormente, en particular esta propiedad 2, el logaritmo en base a de u dividido w, igual a esta diferencia de logaritmos, nosotros tenemos que el logaritmo en base 5 de a dividido b cuadrado es igual al logaritmo en base 5 de a menos el logaritmo en base 5 de b cuadrado. ¿Cuál es nuestro objetivo en general? Nuestro objetivo es encontrar estas expresiones, logaritmo en base 5 de a y logaritmo en base 5 de b, para luego reemplazarlas. Bueno, en este caso, aplicando una propiedad que vimos anteriormente, logaritmo en base a de u a la c es c por el logaritmo en base a de u, ¿sí? Aplicando esta propiedad, nosotros tenemos que el logaritmo en base 5 de b cuadrado es igual a 2 por el logaritmo en base 5 de b. Y entonces ahora, como tenemos estas expresiones, simplemente reemplazamos los valores. Logaritmo en base 5 de a es 5 y logaritmo en base 5 de b es 3. Y así obtenemos 5 menos 2 por 3 que es 6. 5 menos 6 es igual a menos 1. En general, este ejercicio parece bastante sofisticado, sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, también se puede resolver de otras formas. Por ejemplo, yo voy a pensar en lo siguiente. Si el logaritmo en base 5 de b es 3, ¿quién es b? Y bueno, por definición, si el logaritmo en base 5 de b es 3, esto me dice que b tiene que ser 5 elevado al cubo. Y entonces encuentro el valor de b. De forma similar, podría encontrar el valor de a, hacer este cociente y luego calcular el valor de 5. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros hicimos aquí básicamente es resolver una ecuación, ¿sí? Donde mi incógnita en este caso es b. Es decir, que entre otras cosas podemos pensar en ecuaciones que involucren logaritmos. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Dice, resolver la siguiente ecuación. Logaritmo en base 2 de x más 3 más logaritmo en base 2 de x menos 3 igual a 4. Entonces, queremos encontrar los valores de x reales que satisfacen esta ecuación. Entonces, comenzamos analizando el dominio. Para que el lado izquierdo de esta ecuación tenga sentido, nosotros necesitamos que los argumentos de los logaritmos sean positivos. Pues nosotros habíamos definido al comienzo logaritmo de argumentos positivos. Entonces, nosotros necesitamos que x más 3 sea mayor que 0 y que x menos 3 también sea mayor que 0. Entonces, por ejemplo, restando 3 en ambos lados de esta desigualdad, obtenemos que x tiene que ser mayor que menos 3 y sumando 3 en ambos lados de esta desigualdad, obtenemos que el x tiene que ser mayor que 3. Entonces nosotros necesitamos que x sea mayor que menos 3 y además que sea mayor que 3.
¿sí? Entonces, como para tener una idea, tenemos nuestra recta real. Eh, por aquí está el menos 3. Aquí tendremos 0. Aquí tenemos 3. Entonces, los valores de x que son más grandes que menos 3 son los que viven en, en esta semirrecta que estoy sombreando de azul. Y los valores x que son más grandes que 3 son los que viven en esta semirrecta que estoy sombreando de verde. Y lo que nosotros necesitamos son los x que son más grandes que menos 3 y más grandes que 3. Es decir, los x que viven en la semirrecta sombreada azul y también en la semirrecta sombreada verde. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que intersecar esos conjuntos. Y el resultado nos da la semirrecta, ¿sí?, que se encuentra sombreada por azul y verde. Es decir, los x que son más grandes que 3. Bien, entonces el dominio de esta ecuación es el intervalo desde 3 hasta infinito. Luego, antes de comenzar a resolver la ecuación, vamos a hacer una cuentita. Por propiedad, el logaritmo en base 2 de x más 3 más el logaritmo en base 2 de x menos 3 es igual al logaritmo en base 2 del producto de los argumentos, ¿sí? Estamos aplicando una de las propiedades que vimos anteriormente. Solo que en este caso comenzamos con este lado. Logaritmo, el a vale 2, el u es x menos 3 y w es x más 3. ¿Sí? Entonces, esta propiedad nos dice que es el logaritmo en base 2 del producto. Perdón. Bueno, entonces obtenemos que el logaritmo en base 2, ¿sí?, que esta suma del logaritmo en base 2 es igual al logaritmo en base 2 de este producto. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados y por lo tanto nos quedó el logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 9. Entonces, tenemos nuestra ecuación. El lado izquierdo, gracias a la cuenta que hicimos anteriormente, es igual al logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 9. El lado derecho quedó como está, ¿sí? Y ahora, por definición, logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 9 es igual a 4 si y solo si 2 elevado a la cuarta es igual al argumento x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9 igual a 2 a la cuarta. Y lo que hicimos es aplicar la definición del logaritmo. 2 a la cuarta es 16. Este 9 que está restando lo pasamos sumando. Y así obtenemos x cuadrado igual a 25. La solución de esta ecuación es x igual a más menos 5. Entonces, finalmente, tenemos que recordar que nuestro dominio estaba formado por los x que son mayores que 3. En particular, menos 5 no es un valor que esté en el dominio de nuestra ecuación. Entonces, por lo tanto,
descartamos el menos 5 como una solución. Y se puede verificar que x igual a 5 si satisface esta igualdad, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, yo voy a poner aquí verificación. Reemplazamos 5, reemplazamos 5, 5 más 3 es 8, el logaritmo en base 2 de 8 es 3, 5 menos 3 es 2, el logaritmo en base 2 de 2 es 1, y luego tenemos que sumar 3 más 1 es 4. Y así obtenemos que el conjunto solución es 5.